Hola a todos, soy Bernardo Ortín. Querría hoy hablar de la importancia de la psicogenealogía. Eh, Normalmente los comportamientos tienen que ver con un contexto familiar que muchas veces es el contexto visible. Nos planteamos cómo es la familia de una persona para intentar entender qué comportamientos tiene, qué cosas se le repiten en la vida, incluso qué atascos, qué cosas emocionales o psicológicas puede tener vinculadas al pasado. Y también tiene que ver con el estilo cognitivo que tiene una persona. Hay veces que un conflicto de aprendizaje tiene relación con alguna pauta de lealtad con su árbol genealógico o con el lugar que ocupa. Y entonces me gustaría dedicar este rato a explorar ese asunto. Lo veréis en los textos como psicogenealogía, trabajo con árboles genealógicos y genosociograma, que es una forma de hacer entrevista, una forma de construir el árbol genealógico. Entonces, lo dividiré en tres partes. En primer lugar, y os recomiendo que en cada una de las partes paréis el vídeo y hagáis el trabajo que os indico. La primera parte es la simbología, la señalética, cómo se trabaja, cómo se traslada una familia, un árbol genealógico, a un genosociograma. Y las indicaciones son muy sencillas. Trabajamos normalmente con 3 generaciones, es decir, tu actual generación, tú y tus hermanos y tus primos hermanos, etc. La generación anterior, padres, tíos. Y la tercera generación, no sé si lo dije bien, primera la nuestra, segunda la de los padres, tercera la de los abuelos. Algunas escuelas trabajan hasta con 6 generaciones. Alejandro Jodorowsky en Metapsicogenealogía trabaja con 6 generaciones, pero creo que es suficiente para empezar a trabajar con 3. Y los símbolos en esta primera parte que os querría trasladar son muy sencillos. Se simboliza a los hombres con un cuadrado y se pone dentro su nombre, Juan, y la edad, 30 años. Algunas personas trabajan con fechas de nacimiento, pero puede ser más sencillo trabajar con la edad que tú conoces. Es importante que el primer árbol genealógico que hagas no lo hagas con información, no pidas información a tus padres, a tus abuelos, sino que lo hagas con la información que tienes, porque la falta de información también indica información. Entonces, esto es un hombre, un cuadrado con su nombre y su edad. Esto es una mujer, un círculo, ¿sí? Un círculo. Y Luisa tiene 29 años, ¿vale? Este es el vínculo de pareja. Este es el vínculo de pareja. Cuando están unidos, viene la segunda generación. Aquí va el hermano o hermana mayor, a la izquierda. Los siguientes a la derecha. Esta familia tuvo una hija en segundo lugar y tuvo un aborto en tercer lugar, que se señaliza así, ¿de acuerdo? Y después tuvieron gemelos, que son una chica y un chico. Gemelos, ¿vale? El protagonista del árbol, el que construye o la que construye el árbol, tiene como un doble grafo. Si la persona que construye el árbol es esta persona, tiene como un doble grafo o incluso, si queréis, remarcarlo más, para que sepamos quién es. Esta segunda generación, este hombre, por ejemplo, tuvo una pareja y tuvieron un hijo, ¿vale? Tuvieron un hijo chico
que se llama Lucas y tiene 7 años. Se me quedó el cuadro pequeño, ¿vale? Entonces, esto es separación, una raya que interrumpe la línea. Y esto es divorcio, ¿sí? Es posible que haya segundas nupcias. Juan se separó de Luisa y tuvo una segunda pareja que se llamó María. Y con María tuvieron una niña, ¿vale? Entonces se simboliza así. Os recomiendo que, para que os quepan los primos, a la persona protagonista la descolguéis un poco más, ¿no? No como yo lo hice aquí, sino descolgándola un poco más abajo para que os quepa. Este es el mayor, que es el protagonista, por cierto, del árbol, y tuvo una mujer y un niño pequeño, que decíamos antes, ¿sí? Esta es la simbología. Este es el aborto. Es importante que el nacimiento interrumpido, sea por voluntad o sea por accidente biológico o por cualquier causa de orden natural, vaya en el orden en el que ocurrió. Porque el nacimiento posterior a un aborto suele ser especial. Y bueno, estas serían las características generales. Creo que no me olvido nada. Divorcios, tal, vale. Entonces, os recomiendo que paréis el vídeo en este momento y vamos a entrar en la segunda parte. ¿Sí? De acuerdo. La segunda parte tiene que ver con qué acontecimientos hubo que sean relevantes para el trabajo que vamos a hacer. Mirad, hay 3 reglas psicogenealógicas muy antiguas que vienen de la antropología, nos la enseñaron los antropólogos que trabajaban con lealtad, con el concepto de lealtad. La lealtad es un concepto que funciona en las familias anterior al amor. Es decir, el vínculo antropológico más antiguo en las familias es la lealtad antes que el amor. Si recordáis históricamente culturas más antiguas, anteriores al amor romántico, las parejas eran asignadas por conveniencia para el sostenimiento de la familia, ¿sí? Por lo tanto, casarse o unirse por amor es una cosa muy posterior, muy moderna. El amor romántico tiene en nuestra cultura alrededor de 200 años. Antiguamente el asunto era más la lealtad y la conveniencia para que el sistema funcione. Y esto nos remite a la teoría de los sistemas. La teoría de los sistemas dicen que lo más importante para un sistema, y una familia es considerada un sistema cibernético vivo, es el autosostenimiento, ¿vale? El autosostenimiento. Entonces, esas reglas antiguas tienen que ver con 3 asuntos. La primera regla es el derecho a la pertenencia. El derecho a la pertenencia. Todo miembro, por haber nacido en una familia, tiene derecho a pertenecer a ella. Por lo tanto, el árbol no diferencia entre hijos naturales, hijos biológicos, hijos legales. Toda persona que ha nacido dentro del árbol debe ser reconocida. Y tampoco reconoce el árbol diferencia entre estaban casados cuando tuvieron al niño, no estaban casados. Si una pareja no estaba casada, pero tiene un niño, están vinculados, quedan vinculados a través del niño. Por lo tanto, y ya también aprovecho para deciros, escapemos de juicios morales o interpretativos. Es decir, en el genosociograma no funciona el asunto de este fue malvado, este fue un tal, un cual, sino pasó esto. Por lo tanto, sed lo más objetivos posibles y limitados a los hechos, más que a las interpretaciones. Incluso hay personas que me dicen, yo a tal persona de mi familia no la pongo en el árbol porque se portó re mal, ¿no? No es adecuado desde el punto de vista del genograma. Si estuvo en la familia, pertenece a ella, aunque se portara mal. En el sentido de que
Hay personas que han sido muy malos padres, muy malas madres, pero hay que reconocer que fenomenológicamente dieron vida a las personas que siguieron después. Dicho de otra manera, hay personas que están vivas gracias a personas malvadas que le dieron la vida. Por lo tanto, aunque sea algo difícil de entender, es importante trabajar en esa dirección, ¿no? En las personas que estuvieron en el árbol. Por lo tanto, derecho a la pertenencia. Si alguien nació dentro de un árbol, tiene derecho a pertenecer a este árbol. Segunda regla psicogenealógica. Respeto al orden de llegada. Respeto a la precedencia. ¿Quién vino primero? ¿Quién vino primero y quién vino después? Esto no da privilegio, pero sí respeto al orden de llegada. El mayor es el mayor, la segunda es la segunda, el tercero, el cuarto son cada uno el lugar que ocupan. Y es peligroso o es significativo para el análisis del árbol alterar el orden de llegada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay familias en las que la hija hace de madre de su madre. Y esto atentaría contra esta segunda regla. Esto no quiere decir que no haya que ayudar a los padres, por supuesto que hay que ayudar a los padres, pero respetando el orden de llegada, respetando la hija es la hija, la madre es la madre. Por lo tanto, la hija o el hijo no debe hacerse cargo de los conflictos que tengan que ver con la generación anterior, ¿no? Insisto, esto no quiere decir que no haya que ayudar a la familia en casos de conflicto, de crisis, aunque seas el hijo más pequeño, pero desde tu lugar, desde el lugar de hijo, ¿no? Hay madres niñas que dimiten de la función maternal o parental y el niño o la niña lo nota y ocupan el lugar de la madre. Y esto sería inadecuado. O hay, por ejemplo, muertes de cónyuges, muertes de la madre o del padre, y un hijo o una hija ocupa el lugar de la pareja de la persona que falleció. Y esto sería inadecuado. Me diréis, hombre, pero cuando muere un padre o una madre, toda la familia se reorganiza. Y sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, pues hay gente que no puede seguir estudiando en la universidad porque el papá murió, que era el proveedor económico y no había dinero para pagar la universidad. Me tuve que poner a trabajar. Sí, esto ocurre muchas veces, o algunas veces, pero es importante que sea desde tu lugar, ¿no? De hija, ¿vale? O hay hijas o hijos pequeños que cuidan a los hermanos mayores, ¿no? Y se hacen cargo de los hermanos mayores. Esto también sería inadecuado si no tenemos en cuenta cuál es el lugar de cada uno de ellos, ¿sí? Y la tercera regla tendría que ver con equilibrio entre dar y tomar. Es decir, es muy importante que tengamos en cuenta que las familias tienen un libro secreto o inconsciente de contabilidad en el que se anotan, aunque no sea consciente y numéricamente, las deudas y los méritos pendientes, ¿no? Y tan conflictivo es los miembros de la familia que no quieren dar nada como los que no quieren tomar nada, ¿no? Entonces, por eso son tan importantes para los antropólogos, cuando estudian nuevas culturas, las leyes, escritas o no, de transmisión patrimonial, de padres a hijos, cómo se transmiten las herencias, porque en esos desequilibrios, en esas injusticias, pueden ocurrir mecanismos de vitalidad interrumpidos, o dicho de otra manera, conflictos en ese sentido, ¿sí? Por lo tanto, derecho a la pertenencia, primera regla, respeto al orden de llegada, segunda regla, equilibrio entre dar y tomar entre los miembros de la familia, tercera regla. No siempre, retomando la tercera regla o la tercera ley psicogenealógica, no siempre trabajamos en una equidad permanente. Es decir, hay veces que los padres ayudan más a los hijos, pero luego en el ciclo vital son los hijos los que ayudan más a los padres.
O sea, quiero decir, no siempre estamos empatados en una fecha determinada, pero sí debe haber una especie de armonía o equilibrio conjunto. Por lo tanto, en esta segunda parte de construcción del árbol, nos interesan relatar casamientos, viudez. Por cierto, en la primera parte no dije, importante, muerte. Cuando alguien muere se le pone una cruz y se indica la edad a la que murió. Esto es importante. Una cruz y la edad a la que murió. Por lo tanto, muertes. Es importante tanto cómo fue el nacimiento del niño, querido, no querido, las circunstancias. Es importante también cómo se asigna un nombre al niño, ¿no? Estamos en el segundo bloque un poco más cualitativo, el primero era más descriptivo. ¿Cómo se le asignó el nombre? Porque las familias tienen un ritual para asignar el nombre a los niños, ¿no? Hay familias que dicen, pues el primer niño eliges tú el nombre, papá, el segundo hijo lo elige la mamá, otras familias eligen el nombre por acuerdo, conjunto. Algunos niños tienen el nombre que junta a los dos abuelos, por ejemplo, el niño se llama Juan Luis, como el abuelo paterno y el abuelo materno. Tampoco dije en la primera parte que normalmente los hombres a la izquierda, las mujeres a la derecha, siempre que sea posible en el grafo. Luego hay familias muy complicadas que no es fácil respetar esta señalética, ¿no? Pero bueno, ¿cómo te pusieron el nombre? Porque en el nombre va la expectativa de qué esperan de ti, ¿no? A veces te ponen el nombre de un familiar que murió, ¿no? Y hay personas que les pasa esto y dicen, yo tengo una inseguridad o un conflicto que realmente no es mío, creo que es heredado de alguien, ¿no? Y a veces tiene que ver con que cada vez que miran a este niño, recuerdan al pariente que murió, ¿no? Esto sería relevante también, ¿no? ¿Cómo te pusieron el nombre? Como hemos dicho antes, las separaciones o divorcios son importantes. También son importantes los accidentes, intervenciones quirúrgicas o algún tipo de enfermedades. No me refiero a enfermedades estacionales, sencillas, un catarro, una mala digestión. Me refiero a enfermedades que cambiaron el curso de una familia, ¿no? Hay accidentes, intervenciones quirúrgicas que generan en la persona un cambio en el eje de prioridades, ¿no? Pues antes de entrar al hospital yo tenía estas prioridades, pero luego me di cuenta de que era más importante pasar más tiempo con la familia, ganar menos dinero, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante anotar, y esto lo podéis hacer si os cabe al lado del familiar que le pasó esto, o haciendo llamadas y poniendo la nota al pie, ¿sí? Poniendo la nota al pie. ¿Qué más os diría? Desarraigos, expulsiones, exilios, porque esto iría contra la primera regla, ¿no? No me refiero a discusiones familiares en que el papá se enfadó con el hijo. Me refiero a frases del tipo, ya no te reconozco, ya no eres mi hijo, parece que no seas de mi sangre, etcétera, etcétera. Me refiero a expulsiones, cuando a la persona exilia a alguien, ¿no? Recuerdo el caso de una maestra en Barcelona, una maestra de niños, que hablaba de que trabajaba con integración cultural, con niños de otros países, que una vez se hartó de un niño, yo creo que era de Senegal, que vivía en Cataluña, porque se portaba mal, era travieso, y al final la maestra le dijo, salte fuera de clase y piensa lo que estás haciendo. Y el niño se horrorizó y se fue corriendo a su casa. No solamente salió del aula a pensar afuera, sino que se fue corriendo a casa. El niño creo que tenía 8 años o así. Y al rato volvió con su madre a hablar con la maestra.
La maestra se inquietó un poco, la madre estaba como muy solemne y portaba un palo y le dijo, péguele a mi hijo con el palo. La maestra se escandalizó aún un poco más y dijo, no pegamos a los niños, ¿no? Y entonces la madre le dijo, no pegan a los niños, pero sí los expulsan de la tribu. ¿Qué es peor? Y aquí teníamos un problema de choque cultural, ¿no? Por supuesto que no hay que golpear a los niños, eso está claro. Pero me refiero a que para algunas culturas la expulsión es más grave que un reprendimiento muy severo, ¿no? Por lo tanto, las maneras de excluir gente de la familia son importantes, ¿no? Gente que fue expulsada del clan, ¿no? Gente que fue expulsada. Muertes. Otra cosa importante, ¿cómo fue la muerte? No solamente por enfermedad, por vejez, sino en qué condiciones, si fue solitaria, si fue acompañada, porque la manera que tenemos de despedirnos de los ancestros nos vincula a ellos como seres protectores para nuestra vida o como demonios perseguidores, ¿no? Si tú te despides mal, con rabia, con odio de alguien que murió, puede ser el que se te aparezca en los sueños cuando eres más mayor como pesadillas aterrorizantes, y si te despediste bien, puede ser una especie de fuerza psicológica protectora en lo que hagas, ¿no? En el futuro. Bueno, dicho esto, con todas las salvedades, con todas las excepciones que queráis y sobre todo con todos los matices que queráis, ¿no? Especialmente importante en el árbol genealógico como tipo de muerte, los suicidios, porque el suicidio carga de culpa al resto de los seres que viven, que siguen vivos, ¿no? Del tipo, ¿cómo no vi yo esto que estaba ocurriendo? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo...? Esto es muy importante, ¿no? Las pérdidas voluntarias de la vida. El suicidio marca muchas veces al resto de la familia para siempre, para siempre. Adicciones a sustancias tóxicas, al alcohol, a drogas de todo tipo, porque psicogenealógicamente la adicción es vista como un tipo de suicidio retardado, en el sentido de que la persona que es adicta no está presente en la crianza. El doctor Green, psicoanalista colombiano, hablaba del síndrome de la madre muerta, ¿no? Que lo atribuye a otras causas, lo atribuye a razones del tipo un niño o una niña nace y en ese momento la madre queda embargada por otro dolor, como por ejemplo la muerte de su propio padre o de su propia madre. Entonces, en los primeros tiempos de crianza, la madre está con el niño, pero su mirada no es de calidad porque está turbada con aquello que pasó. Y aquí pueden derivarse, cuando este niño o niña sea mayor, algunos desórdenes en la estructura de su personalidad y en su estilo cognitivo, que también nos interesa, cómo aprenden las personas, ¿no? ¿Cuál es su estilo cognitivo? Hay tipos de fracaso escolar que tienen que ver con todo esto. Por lo tanto, las adicciones son importantes porque son vividas por el niño como una especie de abandono, especialmente antes de los 6-7 años, y sobre todo si son muy prolongadas. Una advertencia que quiero hacer en esta parte es que estamos hablando de un montón de problemas todos juntos y a todos nos resuena un poco, ¿no? Pero no quiero complicaros la vida, ¿no? El ser humano es muy resistente al estrés, es capaz de trabajar con muchos focos de estrés. Hay personas cuyos padres han tenido mucho trabajo y no han podido asistir a la infancia de los niños y esto no es abandono. Es decir, hay personas que trabajan mucho fuera, porque, por ejemplo, tienen un restaurante con horarios muy grandes, pero son capaces de estar presentes en la vida de sus niños. Y por el contrario, hay gente que está en casa todo el rato, pero no está presente, ¿no? Este tipo de presencia es un asunto de calidad. ¿Qué más os comentaría? Promesas, ¿no? Las promesas son importantes. Por ejemplo, alguien muere y le pide a uno de los hijos, cuida tú de la mamá, cuida tú del papá, cuida tú de tus hermanos. Esas promesas vinculan mucho, vinculan mucho. Sí,
Em, ¿Qué más? Mecanismos de exclusión, ¿no? Hay tipos de amores que son excluyentes, ¿no? Por ejemplo, te quiero tanto a ti y para demostrártelo no quiero tanto a tu hermana pequeña, te quiero más a ti, ¿no? Esos mecanismos de exclusión, cuando ya, como saben, como sabéis, el amor tiene un factor multiplicador. Cuanto más quieres a alguien, más puedes querer a otras personas, ¿no? Pero hay personas que hacen mecanismos de exclusión. Te quiero a ti y excluyo a otros, ¿no? Y también es importante identificar mecanismos de vitalidad interrumpidos, cosas que quedaron interrumpidas, porque lo interrumpido está condenado a repetirse, ¿no? No pude concluir esto, por lo tanto, está condenado a repetirse. Por ejemplo, algunas primeras parejas que tuvimos generan mecanismos interrumpidos de repetición. La neurobiología lo llama también improntas, cosas que quedaron ahí, ¿no? O cosas que en la infancia no pude concluir y entonces quedan como mecanismos interrumpidos, ¿no? El padre me dijo, me has defraudado, ¿no? Y luego nunca lo corrigió y entonces se me quedó en la mente como lo defraudé, ¿no? Y aquí habría algo importante que serían mecanismos de lealtad, ¿no? Lealtad. ¿A quién sigue, si es que ocurre, cada uno de los miembros, ¿no? ¿A quién sigue? Por ejemplo, hay muertes que generan pautas de lealtad, ¿no? Es decir, pues yo te sigo, yo haré esto en tu nombre, ¿no? Por ejemplo, hay gente que estudia una carrera universitaria porque su padre no pudo hacerlo, porque las condiciones vitales de su padre no le permitieron estudiar. No tenía dinero, tenía que trabajar, estaban en condiciones lamentables, económicas, tal, no pudo trabajar. Y entonces es como si le pasara al hijo o a la hija una especie de impronta de estudia tú por mí, ¿no? Mecanismos de lealtad incluso más potentes, ¿no? De yo te sigo en este destino que tú tenías, ¿no? Esto sería también interesante anotarlo. Y hasta aquí, creo yo, no me dejo nada, perdón, sí, me dejo algo. Son importantes los acontecimientos sociales que rodearon a la familia, ¿no? Acontecimientos culturales, históricos, políticos. Por ejemplo, la pandemia del coronavirus será un acontecimiento que marcará a estos grupos de generaciones que lo estamos experimentando y seguramente dejará algunas marcas en el aprendizaje inconsciente que generarán improntas en generaciones posteriores, ¿no? Entonces, acontecimientos históricos, acontecimientos sociales, políticos, ¿no? Por ejemplo, en nuestra cultura, la Guerra Civil Española marcó a muchas generaciones, ¿no? Porque tened en cuenta que estamos trabajando en genograma, en psicogenealogía, no solo con la información concreta, sino con la información invisible, como decíamos al principio del vídeo. Con la información que no se nombra, pero está dicha. Estamos en el campo de lo no dicho, pero presente en el genograma, ¿sí? ¿Y cómo pasa de generación en generación esta información? Por lo que las personas callan, pero se les nota en el gesto. Es decir, una cosa es, como sabéis, el mensaje que yo doy, otra cosa es en qué contexto gestual lo digo, ¿no? Yo puedo decir la misma frase como te quiero con distintas actitudes de orden corporal y gestual. Incluso hay actitudes que pueden negar el propio texto, ¿no? Puedo decir te quiero de una manera absolutamente evasiva, poniendo una cara como el que me obligan con una pistola a decir que te quiero, pero realmente siento otra cosa, ¿no? Los niños en las familias están rodeados de mensajes de este tipo, ¿no? Llamamos mensaje de doble vínculo, gracias a las aportaciones del doctor Gregory Bateson, a cuando un texto dice una cosa y mi gesto lo niega, ¿no?
del tipo, papá, ¿tienes ganas de jugar conmigo? ¿Quieres que juguemos? Y el papá dice, ah, sí, vamos a jugar, ¿no? Y al niño de repente se le pasan las ganas de jugar, ¿no? Esto es, no sé qué les pasa a los niños actuales. Bueno, el niño nota que el papá quiere y no quiere jugar a la vez, más bien no quiere, pero le dice que sí, ¿no? El genosociograma, la psicogenealogía, se mueve en este ámbito, ¿no? En lo que me dijeron, pero con el gesto, con el clima, con la atmósfera, con el ambiente familiar que había, ¿no? Esto. Bueno, y hasta aquí la segunda parte, quedó un poco larga. Os sugiero que interrumpáis la visión del vídeo y os dediquéis a anotar durante un tiempo, no sé, tipo 45 minutos, 60 minutos, una hora, todos estos hechos y sed lo más objetivos posibles. No valoréis moralmente nada, ¿no? Esto. Hasta aquí esta segunda parte. Y cuando estéis preparados, vamos a la tercera y última parte, que tiene que ver con el tipo de vínculo. El vínculo parental normal sería una raya, una línea, como hemos apuntado, ¿no? Pero podemos marcar hasta 3 líneas de intensidad emocional, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, el padre tenía una relación muy importante con el hijo mayor, incluso mucho más importante. Sin embargo, este gemelo estaba más vinculado a la madre, ¿no? O la relación entre los padres era muy potente, muy intensa, emocionalmente muy fluida, muy correcta. La relación conflictiva se marca con una línea quebrada, del tipo, esta hija tenía una relación muy conflictiva con la segunda pareja del padre, ¿no? Y esto es una línea quebrada, que me quedó re mal, pero es esto, una línea quebrada, sería así, ¿vale? Y puede ser una línea, una relación intensa, pero conflictiva, ¿vale? Esto sería importante, ¿vale? Bueno, esto. También, por ejemplo, si aquí hubo, en este que es el nieto, la tercera generación, dice, bueno, mis padres iban a vendimiar a Francia y entonces yo me quedaba muchas veces a vivir con mi abuelo, ¿vale? Y esto sería una indicación. O con mi abuelo y mi abuela, ¿no? Si es que aún vivían juntos, porque recordad que los divorcié hace un rato, ¿vale? Esto sería otra señal. Cuando trabajamos con niños también les pedimos a veces que dibujen un simbolito de algunas personas que sean significativas, ¿no? Pues el otro día un niño le ponía al abuelo una cervecita al lado, o le ponía un bastón, un gallato, o le ponía un dibujito, ¿no? O a la abuela le puede dibujar un lacito, ¿no? Es significativo también, es significativo también. Algunas personas añaden en esta fase seres vivos que tienen que ver con su árbol genealógico. Por ejemplo, dicen, yo tengo que poner a mi perro, para mí mi perro es muy importante. Bueno, que lo incluyan también, ¿no? Es interesante. Y en esta tercera fase también os sugiero que le pongáis un nombre al clan paterno y al clan materno, ¿vale? Los jugadores, los divertidos, los trabajadores, ¿no? Algo así, ¿vale? Y bueno, esto sería la tercera parte del árbol. Y a partir de aquí podemos iniciar una serie de entrevistas desde el genosociograma para ver qué tiene que ver esta dificultad que tengo con mi árbol genealógico. Sabéis que yo soy partidario de afrontar las dificultades en el momento presente, ¿no?
Sin embargo, a veces hay dificultades que no se pueden afrontar en el momento presente porque tienen que ver con nudos no bien atados o mal atados de generaciones anteriores. Y esto se nota cuando la persona dice, no sé qué me pasa, que cuando llego a este punto no puedo progresar, no puedo avanzar, ¿no? Y eso nos indica que haría falta un trabajo de orden psicogenealógico. Por lo tanto, os sugiero que hagáis estas 3 partes del árbol para ver, porque luego lo que haríamos en las entrevistas es ver, esta dificultad para la enseñanza, para el aprendizaje, perdón, que tiene este niño, puede tener algo que ver con su árbol genealógico. Por ejemplo, hay niños cuyos padres tienen un cierto desorden de aprendizaje o un cierto retardo o una cierta disminución o discapacidad intelectual que, aunque tengan biológicamente sus capacidades íntegras, cuando llegan a la edad mental de su padre se atascan en la escuela, ¿no? O hay mecanismos de aprendizaje, por ejemplo, de concentración de la atención, que tienen que ver con el clima familiar no dicho, ¿no? A veces el clima familiar es muy evidente y dices, claro, este niño no tiene condiciones para estudiar en su casa, pero a veces es una cosa un poco más sutil y ahí conviene establecer el trabajo del genosociograma. Hay muchos ya libros que trabajan sobre esto. Está el de Anne-Marie Céline Schutzenberger, Hay mis ancestros. Ella tiene un corte más psicoanalítico, muy bonito. Está de Amparo La Moneda, Vivir, sobrevivir, una terapeuta aragonesa excelente. Y bueno, para estudiar más a fondo las pautas de lealtad, el libro de Bozormenci Nagy, psicoanalista húngaro y antropólogo, llamado Lealtades Invisibles, está en Amorortu Editores. Y bueno, hay tutoriales ingentes de cómo hacer árboles genealógicos. Espero haberos ayudado con esto y bueno, cualquier cosa tenéis mi correo es bernardo, todo minúsculas, @zen-tre.com, bernardo@zentre.com. Y cualquier cosa que necesitéis, seguimos en contacto. Gracias por la atención.